Vamos a empezar primero con uno de los temas que es hipertensión pulmonar. Les voy a mostrar un pequeño video y de ahí vamos a hacer la parte introductoria, ¿sí? A ver, vamos a aceptar a esos compañeros que están esperando. Cuando se manejen presiones arteriales pulmonares medias mayores a 25 milímetros de mercurio, en el caso de que el paciente se encuentre en reposo, y si es que se encuentra en ejercicio, mayores de 30 milímetros. A ver, un ratito que siguen entrando los chicos. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto distintas causas, ¿no? Que principalmente existen asociados factores de riesgo como otros factores predisponentes, como lo que vendría a ser la genética, ¿no? Que ocasionan finalmente un daño vascular, ¿no? Este daño vascular va a ocasionar, en segundo lugar, una disfunción endotelial y una disfunción del músculo liso de estas paredes vasculares, haciendo que la enfermedad progrese. Entonces, vamos a ver que básicamente van a existir tres mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Tal como se ha visto en el video, en el gráfico, ¿no? Que puede haber un aumento de la presión de la aurícula izquierda, un aumento del flujo sanguíneo pulmonar o un aumento de esta resistencia vascular pulmonar. Cuando nosotros estemos frente a un aumento de la presión de la aurícula izquierda, estaríamos frente a causas como la estenosis mitral o la insuficiencia cardíaca. Cuando estamos frente al aumento del flujo sanguíneo pulmonar, básicamente estamos frente a cardiopatías congénitas, es decir, existe una comunicación, ya sea aurícula-aurícula, ventrículo-ventrículo o el ductus arterioso. En cuanto al aumento de la resistencia vascular pulmonar, hay una vasoconstricción. Aquí puede ser netamente por problemas de origen pulmonar. Voy a pasar algunos. Entonces, básicamente, ¿qué se va a producir? Se va a producir un daño del endotelio, ¿no? Un daño del endotelio que incluso puede llegar en un primer momento a hipertrofiarse el músculo o la pared muscular y finalmente a fibrosarse. Entonces vamos a evidenciar microscópicamente cambios como la hipertrofia muscular, ¿no? Puede haber incluso proliferación plexiforme. Bien, vamos a ver el segundo tema de esta exposición. Es en relación a las infecciones pulmonares. Entonces, hablar de infecciones pulmonares es hablar sobre una respuesta inmunitaria que tiene el organismo frente a la presencia de órganos externos que podrían producir una infección pulmonar, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas infecciones van a afectar tanto a pacientes sanos como a pacientes que tengan un compromiso de riesgo, por decirlo así, ¿no? Y que usualmente suelen darse en el ámbito interhospitalario o en una comunidad. Estos factores fisiológicos pueden ser de distinto tipo, pueden ser bacterias, virus, hongos. Y básicamente va a haber una activación del sistema inmunológico frente a la presencia de estos agentes externos. Definitivamente, para que se produzca una infección, quiere decir que nuestro sistema inmunológico ha estado algo disminuido. Va a haber una respuesta inflamatoria pulmonar y básicamente se va a producir una respuesta en un primer lugar del tipo inflamatoria, ¿no? Inmunitaria inflamatoria, que incluso puede llegar a dejar o a mostrar ciertos cambios a nivel pulmonar, que sería la evidencia de que existe un daño o una afectación o una infección. En este caso, por ejemplo, en las neumonías, la presencia de una consolidación, que puede ser evidenciado con una radiografía de tórax. Estas neumonías agudas pueden ser clasificadas básicamente en dos tipos. Lo que vendría a ser la bronconeumonía, que es la inflamación parchada, y lo que vendría a ser la neumonía lobar o consolidación fibrino-supurada. Entonces, es importante reconocer la diferencia entre esos dos términos, entre neumonía y bronconeumonía. ¿Qué podemos decir? Que básicamente en una bronconeumonía, si nosotros vemos esta imagen, vamos a encontrar que esta consolidación va a ser en focos, ¿no? Va a ser parcheado, por decirlo así, ¿no? En parches o en focos. Y que básicamente va a afectar todas las vías más pequeñas y distantes, ¿no? O sea, bronquios, bronquiolos, por mencionarlos así, los lados más extremos, ¿no?
¿Qué vamos a ver en la neumonía? Que básicamente esta va a ser más lobar, es decir, cuando afecta todo un segmento, por decirlo así, ¿no? Ya sea un segmento del óvulo o todo el pulmón, ¿no? Por mencionarlo así. Entonces, vamos a encontrar una diferencia en cuanto a la forma en que afecta cuando estamos frente a una bronconeumonía y cuando estamos frente a una neumonía lobar. ¿Qué más podemos decir? Que en realidad, ante la presencia de cualquiera de estas enfermedades, va a haber una alteración de los mecanismos inmunológicos de respuesta que utiliza el organismo, ¿no? Y por lo tanto van a haber ciertas respuestas, como por ejemplo, alteración del mecanismo de la depuración mucociliar, una interferencia en la función fagocitaria macrofágica, van a haber cambios de congestión, edema, acumulación de secreciones. Cualquiera de los dos van a estar relacionados a distintos agentes, ya sean bacterianos, virus o hongos. Definitivamente lo más común es que sea producido por el Streptococcus pneumoniae. Y lo importante en patología. En el campo de la neumonía lobar, nosotros podemos ver cambios o fases en el que nos permite evidenciar, ya sea en la macroscopía o en la microscopía, la progresión de esta neumonía. Por ejemplo, tenemos 4 fases. La primera fase vendría a ser la fase de congestión. ¿Qué va a pasar aquí? El pulmón va a ser más pesado, va a ser rojo, y nosotros podríamos ver microscópicamente la presencia de pocos neutrófilos, ¿no? Numerosas bacterias. En el caso de la hepatización roja, este lóbulo va a ser rojo, firme, e incluso hacen la comparación con un hígado, ¿no? Se dice de que ese pulmón parece más un hígado que un pulmón, por decirlo así, ¿no? Va a haber congestión, va a haber más neutrófilos, va a haber más fibrina incluso. Vamos a agregar a su compañero. Bien, en la tercera fase, que vendría a ser la hepatización gris, aquí más bien sucede lo contrario. No se ve un poquito más seco, más gris, va a haber una desintegración de hematíes y acá más bien va a aumentar el exudado fibrino supurado. A ver, ¿no quiere pasar? La siguiente fase vendría a ser la fase de la resolución. Aquí básicamente va a haber una digestión enzimática progresiva del exudado, que va a originar restos granulares semilíquidos reabsorbidos, expulsados por tos, organizados por proliferación fibroblástica. A ver si siguen entrando. Entonces, vamos a ver esos cambios, ¿no? Que incluso puede haber un compromiso a nivel de la pleura, ¿no? Que puede ser evidenciado con cierto engrosamiento fibroso o la presencia de ciertas adherencias. En el caso de la bronconeumonía, habíamos dicho que esta afectación era por parches, ¿no? Puede incluso afectar de manera bilateral, o sea, comprometer los dos pulmones. Tiene los márgenes mal delimitados, puede llegar a comprometer estructuras más pequeñas, habíamos mencionado, ¿no? Más periféricas, bronquios, bronquiolos y espacios bronquiolos, o alveolares, perdón. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 pulmoncitos, ¿no? En el lado derecho vamos a ver que esta afectación va a estar un poco parchada, ¿no? Y en el lado izquierdo más bien vemos una afectación más por decirlo así, ¿no? Entonces estaríamos frente a una bronconeumonía y a una neumonía. ¿Qué vamos a ver microscópicamente? Vamos a ver el aumento del exudado de polimorfos nucleares, ¿no? En los sacos alveolares. Predomina, ¿no?, la presencia de este infiltrado inflamatorio de polimorfos nucleares y ciertos cambios de fibrosis por acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una gráfica animada en cuanto a la presencia de los cambios en cada una de las fases. Nos vamos viendo que mientras va progresando va a haber un mayor aumento de exudado, ¿no?, de polimorfos nucleares, y que finalmente va a haber pues presencia de cambios como por ejemplo proliferación vascular, ¿no?, fibrosis. Estos cuadros pueden llegar a complicarse. Entonces, principalmente dentro de las complicaciones encontramos accesos, empiemas, ¿no?,
o incluso llegar a producir sepsis, ¿no? Que vendría a ser la diseminación bacteriana, en el caso de que sea producido por bacterias, ¿no? Recordar de que también pueden ser clasificadas de acuerdo a si se da o no en el hospital, si se da en la comunidad, incluso si el germen es atípico, ¿no? Si, por ejemplo, se producen pacientes postrados que utilizan sonda o que se aspiran, ¿no? al comer, incluso la neumonía típica de los pacientes con alguna inmunodepresión, ya sea paciente VIH, ¿no? O diabéticos. Entonces, hay que tener en cuenta esos conceptos en relación a qué tipo de neumonía nosotros estaríamos tipificando. ¿Por qué? Porque nos va a dar una idea de qué germen es más frecuente que podría producir esta neumonía. Eso es un cuadro comparativo entre lo que vendría a ser bronconeumonía y neumonía, ¿no? Definitivamente es una manera de hacernos más gráficos estos conceptos, ¿no? En cuanto a los agentes infecciosos que lo producen, los agentes etiológicos, en cuanto a la afectación, eso es muy importante, ¿no? La parte de cómo se evidencia macroscópicamente la afectación y que más o menos me puede orientar si estoy frente a una neumonía o una bronconeumonía. Lo mencionamos anteriormente. Generalmente la bronconeumonía tiene una afectación parchada, multilobar, mientras que la neumonía va a ser lobar, ¿no? En cuanto a la forma y al color, pues esta, al ser parchada, obviamente va a ser policrómica, ¿no? Polimorfa, a diferencia de la neumonía, ¿no? Habíamos mencionado que depende del agente causal, ¿no? Y pues una de las evidencias es por microscopía, si nosotros evidenciamos algún agente etiológico, confirmar la presencia de este, pues, ¿no? Bien, el tercer tema para hablar vendría a ser tuberculosis. Entonces, hay que conocer que en realidad es una enfermedad que es frecuente, ¿no? A la que estamos expuestos el personal de salud, y que básicamente va a estar relacionada a ciertas condiciones, ¿no? Que sean socioeconómicas o estados de inmunosupresión. Es importante saber cuál es el agente que ocasiona esta enfermedad, ¿no? Que pertenece a un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué otra cosa es importante saber? Es importante saber de que en el cultivo estos van a crecer más o menos en promedio de 2 a 6 semanas. Y que pues existen coloraciones especiales que me permite evidenciar la presencia de este, ¿no? En este caso van a tener una forma de un bastón y van a tornarse de un color rojito, ¿no? Encontramos diferentes especies de esta familia, ¿no? Encontramos el Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium y el intracelular. Básicamente nos vamos a enfocar en lo que es el tuberculosis. Aquí encontramos los bacilos de color rojito o grosella, bueno, si lo quieren. Recordar de que en cuanto a la exposición, pues principalmente va a ser la inhalación de estas gotas de tos de pacientes infectados, pero va a depender de la especie a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Mycobacterium bovis principalmente se va a dar cuando consumimos leche de vaca contaminada. Otra cosa importante es saber el tipo de hipersensibilidad que produce esta enfermedad. No es una hipersensibilidad tipo 4. Y pues los componentes de la pared celular que permiten el ingreso al organismo, ¿no? Existen varias pruebas, se había mencionado, ¿no? En cuanto a la presencia o a la confirmación de la presencia de este germen, ¿no? Por ejemplo, la reacción de Mantoux o PPD, que básicamente es un examen que se suele hacer para determinar la presencia de este bacilo, ¿no? Y que más o menos la positividad va a depender si es que ha habido una exposición luego de 2 a 4 semanas. Habíamos mencionado que es una hipersensibilidad de tipo 4 y que básicamente se va a caracterizar porque van a formar granulomas, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber una respuesta inmunitaria, tal como se evidencia en la gráfica, ¿no? Va a haber participación de la inmunidad activa,
y pues la participación de estos granulomas, o son macrófagos en realidad que van a tratar de responder y consecuentemente van a formar ese granuloma, ¿no? Existen otros exámenes que me permiten también identificar la presencia de este bacilo. Lo más característico es la formación del granuloma, ¿no? Que está caracterizada por la presencia de células epitelioides, células gigantes, ¿no? Y la necrosis gaseosa que es típica de esta enfermedad, ¿no? La lesión granulomatosa con necrosis gaseosa y células gigantes de Langerhans. Aquí, por ejemplo, es un gráfico como para que más o menos puedan ubicar la conformación de este granuloma. En el centro va a estar ubicada la necrosis gaseosa, alrededor se van a encontrar las células epitelioides con algunas células gigantes, que van a ser las que van a tener más de un núcleo. Vamos a ver, por ejemplo, esta célula tiene como 10 núcleos, por decirlo así, y va a tener una corona de linfocitos. Esto ya sería una gráfica real, por decirlo así, de la microscopía, en la que más o menos vamos a tratar de extrapolar esta gráfica que se ha mostrado inicialmente. Recordar que usualmente pueden presentarse asociados a pacientes con VIH o SIDA, y que va a depender si es que la tuberculosis se encuentra activa, ya que va a determinar que sea un poquito más agresiva en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Encontramos dos conceptos fundamentales, lo que es la TBC primaria, que vendría a ser la primera exposición del organismo, que podría ser sintomática o asintomática, y la tuberculosis secundaria, que podría ser una reactivación de una tuberculosis primaria o una reinfección endógena. Es importante conocer el foco de Gone, que puede ser evidenciado radiográficamente e incluso también reconocido macroscópicamente, ¿no? Nos puede llegar un pulmoncito y podemos ver la lesión, un acúmulo de este calcio, ¿no? Igual acá es una foto, se nota una nodulación tipo calcio, y aquí la imagen microscópica de esa lesión, ¿no? Vamos a ver la formación de múltiples granulomas con una necrosis central, una necrosis gaseosa. Todas las características típicas de un granuloma tuberculoso. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que existen varias fases de esta enfermedad, ¿no? Llegando a ver una tuberculosis primaria progresiva o incluso una secundaria progresiva. En esta secundaria progresiva, pues, puede haber una diseminación hematógena principalmente a diferentes órganos, de ahí el nombre de TBC miliar. Vemos claramente aquí la diseminación hematógena de este bacilo, que podría afectar diferentes zonas, diferentes órganos, riñón, hígado e incluso las vértebras, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos un vaso y en el interior una célula gigante, ¿no? Esta es otra imagen de la presencia de diferentes granulomas. Esta es la imagen de un pulmón con calcio, ¿no? Y se parece, mejor dicho, a la leche, ¿no? O al queso cortado, así le dicen, ¿no? Se parece al queso cortado. Esa es la imagen microscópica, la evidencia de un granuloma a mayor aumento, ¿no? Claramente se evidencia en el centro la necrosis y alrededor, pues, las células gigantes, la corona de linfocitos. Aquí para que vean mejor las células gigantes tipo Langerhans, y acá el foco de Gone de la afectación radiográfica, pues, ¿no? Bien, entonces habíamos mencionado de que se podría producir una afectación a nivel sistémica, ¿no? Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos un vaso afectado por TBC. Decimos que la diseminación va a ser principalmente hematógena. Y aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene múltiples adenopatías cervicales, ¿no? E incluso tiene una afectación a nivel del intestino. Aquí podemos ver cambios que me podrían hacer sospechar de que podría tratarse de una tuberculosis. Aquí, por ejemplo, miren, es un ganglio y podría haber incluso afectación de las vértebras, ¿no? Esto es un riñoncito que también ha sido afectado. Aquí tenemos el aspecto del queso cortado, por decirlo así, y podría incluso afectar el sistema nervioso central, ¿no? Produciendo cuadros de meningoencefalitis difusa.
Si es que existe la presencia de una única masa intraparenquimatosa, esta va a ser llamada como tuberculoma. Aquí tenemos, ¿no?, la presencia de una masa que podría ser confundido con una tumoración, pero en realidad va a ser de origen bacteriano, pues, o infeccioso, por decirlo así, ¿no? En cuanto a la forma de afectación intestinal, vamos a ver que la zona más afectada va a ser la región iliocecal. Y muchas veces la afectación intestinal no suele verse afectada con la lesión pulmonar, es decir, netamente es afectación intestinal. No hay un indicio de una afectación pulmonar. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, dos formas anatomopatológicas, la forma ulcerada y la forma hipertrófica. Cuando nosotros hablamos de la forma ulcerada, vamos a evidenciar la presencia de una úlcera, que puede ser única o múltiple. Y cuando hablamos de una reacción hipertrófica, vamos a ver el cambio de la pared o del espesor de la pared. Principalmente van a haber cambios de inflamación, de fibrosis. Este es un intestino que está necrosado. Vemos el cambio de la coloración. Y en la microscopía pues se presenta la presencia de úlceras, en este caso 2 úlceras, podría ser multifocal, ¿no? Y que la microscopía pues esta de acá es la macroscopía y esta de acá es la microscopía, evidenciamos claramente la presencia del granuloma con necrosis gaseosa, ¿no? Igual acá se evidencia claramente la presencia de las células gigantes. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Bien, la siguiente parte es en relación a los tumores pulmonares. Hablar de tumor pulmonar es mencionar de que en realidad existen varias clasificaciones en cuanto a si son primarios o son metastásicos, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a que si son primarios, seguimos esta clasificación que les estoy mostrando, ¿no? Es decir, carcinoma escamoso, carcinoma de células pequeñas, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes, carcinoma adenoescamoso, carcinoma con elementos pleomórficos, tumor carcinoide, carcinoma de la glándula salival y el carcinoma inclasificable. Entonces, aquí les muestro imágenes para hablar del carcinoma escamoso. ¿Qué es importante saber aquí? Es importante saber la diferencia entre un carcinoma con un adenocarcinoma. La primera diferencia va a ser el lugar de afectación. ¿Dónde va a afectar? ¿Va a afectar en el centro o va a afectar a la periferia? ¿Qué podemos ver? Si es bien diferenciado, va a tener la diferenciación o la presencia de estas perlas córneas, para nosotros decir carcinoma escamoso bien diferenciado. Si no los tienen, van a ser poco diferenciados. Vamos a agregar a su compañera. Este puede afectar incluso a nivel de los bronquios. Vamos a ver claramente que van a haber cambios en el epitelio, ¿no? Va a haber mayor pleomorfismo, hipercromasia, ¿no? Aquí decíanos los dos términos. Bien diferenciado, la presencia de perlas córneas, y poco diferenciado, pues en realidad no hay producción de esas perlas córneas. Hablar de adenocarcinoma, como su mismo nombre lo dice, es la formación de glándulas con características de malignidad. Aquí podemos ver claramente la formación de glándulas y pues también es importante saber a qué nivel se localiza ese adenocarcinoma, ¿no? Es importante ver ese término de la localización porque uno va a ser central y el otro va a ser periférico. Recordar que pueden llegar a realizar o hacer en realidad metástasis cerebral. Otro de los términos vendría a ser el carcinoma bronquiolo-alveolar. Generalmente de localización bronquiolo-alveolar terminal y pues pueden presentar imágenes de consolidación difusa. Pueden ser de dos tipos, los tipos mucinosos y los tipos no mucinosos. Este cáncer va a proceder de la hiperplasia adenomatosa típica, es decir, de una lesión premaligna, ¿no? Aquí tenemos los dos tipos, la del tipo no mucinoso y mucinoso. Mucinoso porque va a haber en el interior moco. Aquí a mayor aumento parece un epitelio intestinal, ¿no? Otro de los tipos vendría a ser el carcinoma de células pequeñas, que pues aquí se podría decir de que
va a estar asociado con el tabaco. También es importante saber eso, ¿no? Porque te pueden preguntar cuáles de los siguientes cánceres están asociados al consumo de tabaco, ¿no? Dentro de todos los cánceres, el carcinoma de células pequeñas es el que está relacionado también a este tabaco, ¿no? Está relacionado a mutaciones del P53 y del RB. Aquí podemos ver en la microscopía, ¿no? Los cambios microscópicos. Esta es una imagen de la citología, ¿no? Se ven los núcleos pleomórficos de diferentes formas y tamaños, y que también podrían llegar a metastasizar zonas como la meninge, el cerebro, ¿no? Vamos a encontrar que, por ejemplo, en una radiografía puede haber incluso compromiso de otras zonas, ¿no? Como por ejemplo la presencia de ganglios mediastinales. Vamos a aceptar a su compañero. Otra de la clasificación vendría a ser el carcinoma en las células grandes. Pues se caracteriza por tener los núcleos grandes, con nucleolos prominentes, que incluso dan un aspecto de células gigantes. Aquí podemos ver mucho mejor, ¿no? La presencia y el tamaño de esos núcleos. Recordar de que hablar de cáncer pulmonar también es mencionar a síndromes paraneoplásicos, que van a ser cierta sintomatología asociada a la presencia de este cáncer. Pueden ser, por ejemplo, del tipo endocrinos, se pueden elevar las distintas hormonas, producir hiponatremia, síndrome de Cushing, hipercalcemia, hipocalcemia, ginecomastia, síndrome carcinoide. Y otro de los tumores más sonados es los tumores neuroendocrinos. En relación a este origen, pues existen varias clasificaciones, ¿no? Si son del tipo carcinoides, si son del tipo de células pequeñas o de células grandes. Una manera de reconocer ese tipo de cáncer es en cuanto a la valoración de las características citológicas, y pues una de ellas es que el patrón morfológico es anidado, ¿no? Son anidados, bien emparentados, separados por estroma, y que definitivamente van a haber otras pruebas que me van a corroborar el diagnóstico de que estamos hablando frente a tumores de origen neuroendocrino. Y como les mencionaba al inicio, también existen los tumores metastásicos, ¿no? Que en realidad se suelen presentar por nodulaciones o nódulos solitarias, que puede ser un probable origen primario de, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de mama o incluso cáncer renal. Bien, así como se afecta el pulmón, se puede afectar la pleura. Y estaríamos frente a los tumores que afectan la pleura. El más importante es el mesotelioma. El mesotelioma, pues, es un tumor que cuando nosotros lo vamos a ver, va a presentar una morfología típica y una marcación a marcadores de inmunohistoquímica también que son característicos del mesotelioma, lo que se refiere acá al retinina. Entonces, vamos a ver que va a adoptar diferentes patrones histológicos, ¿no? En cuanto a la morfología de la tumoración. Puede adoptar papilas, puede adoptar en forma de cordones, en forma de túbulos, por mencionar solo algunos. Lo que me va a marcar aquí va a ser esta positividad a este marcador de inmunohistoquímica, cuando yo lo vea microscópicamente. Recordar que ese mesotelioma va a estar asociado también a una exposición crónica de amianto, ¿no? Eso también es importante, que lo veíamos en la clase pasada. Voy a compartirles ahora la otra clase, que es la de Lima. Estuve revisando, justo la descargué, y estuve viendo qué era lo que tenía o qué contenía esta clase. Un momento para compartírselas. A ver. Me llamó la atención porque tenía la parte de enfermedad hidatídica.
Eso sí me llamó la atención, ¿no? Porque en realidad yo había visto infecciones, tuberculosis, pero no esa parte de infecciones de origen parasitario. Pero no está de más que ustedes conozcan que también las infecciones parasitarias pueden ser producidas a nivel pulmonar. ¿Dónde está mi cursor? A ver. No, ¿cómo es la presentación frente a la presencia de quistes? ¿No? ¿Cuál es el ciclo vital o biológico de este parásito en el hombre, en este caso, ¿no? Cuando se produce la infección? ¿Cómo se produce la transmisión, ¿no? De acuerdo al consumo de, por ejemplo, hospederos intermediarios, como por ejemplo, quizás el chancho, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos la formación de quistes. No, aquí está la cápsula del quiste, ¿no? Miren la consistencia de este quiste, ¿no? No encuentro el cursor, no sé por qué. Ahí está. Y aquí ya encontramos los quistes en sí, pues, ¿no? Bien, y esa parte que lo ha mencionado, la segunda parte, solo es importante conocer cuál de los tumores es el más frecuente, a quién afecta más, ¿no? En relación al sexo, en relación al grupo etario, a qué nivel se afecta, ¿no? Es a nivel de los bronquios, los bronquiolos, está relacionado o no al consumo, por ejemplo, de cigarrillo. El carcinoma broncogénico sí estaría asociado, ¿no? Y hemos mencionado también el de células pequeñas, que también estaría relacionado. También, ¿cuáles son esos factores predisponentes que me permite desarrollar un cáncer pulmonar? Habíamos dicho que en realidad existen múltiples factores, ¿no? Definitivamente está el factor genético, pero además existen otros factores, como por ejemplo la exposición a ciertas sustancias que son cancerígenas, ¿no? ¿Qué más? A ver, menciona acá. Vamos a ver. Bueno, la localización, ¿cuál es más frecuente? ¿Nivel periférico o iliar? No, aquí, por ejemplo, lo hemos mencionado como carcinoma epidermoide o escamoso, el adenocarcinoma, de células pequeñas, de células grandes. Eso sí lo hemos mencionado. Aquí, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es el diferencial en cuanto a cuál es el sexo que más se afecta, está relacionado o no al tabaco, dónde se ubica más, ¿no? La localización donde es. Aquí son imágenes de segmentos del pulmón con afectación de tumor, ¿no? Aquí se puede evidenciar mucho mejor, vemos claramente, incluso este es el aspecto, o me parece que fue la tráquea y acá los bronquios, y aquí está la presencia de ese tumor, ¿no? Lo han abierto, este sí está comprometiendo un segmento del lóbulo pulmonar, o incluso de los dos lóbulos, ¿no? Y aquí pues es lo que yo les decía, de que es un carcinoma con formación de perlas córneas, que sería definido como un carcinoma escamoso bien diferenciado. Igual aquí vemos la presencia de células escamosas, ¿no? Definidas como carcinoma, pero por ejemplo aquí no se definen las perlas córneas, sería un pobremente diferenciado. Vemos claramente la diferente forma y tamaño de los núcleos, características de malignidad, ¿no? Las células de acá presentan características de malignidad. La otra entidad tendría que ser el adenocarcinoma. Aquí, miren, a diferencia del anterior, este es más frecuente en mujeres y no está asociado al tabaquismo. Por eso les decía, hagan siempre esa tabla diferencial entre un tipo y otro tipo. En este caso, los más comunes van a ser los carcinomas escamosos y los adenocarcinomas. Entonces, ya hemos podido evidenciar que el carcinoma va a ser más frecuente en varones, va a estar asociado a tabaquismo, mientras que el adenocarcinoma va a ser más frecuente en mujeres y no está relacionado a tabaquismo. ¿Qué más? A ver. Otra cosa importante es la localización. Con el carcinoma la localización es más central, mientras que con el adenocarcinoma la localización es periférica. ¿Qué más tenemos? Entonces aquí vemos una imagen de un tumor de localización periférica, ¿no? Vemos la formación de glándulas con características de malignidad. Hemos mencionado acerca de los carcinomas de células pequeñas. ¿Qué podemos decir aquí?
que está relacionado también al tabaco, ¿no? Miren lo que menciona aquí, solo 1% en no fumadores, es decir, el 99% está relacionado a fumadores. Por eso les decía que podría ser una pregunta para el examen, ¿no? De los siguientes tumores están relacionados al tabaquismo, es excepción de, entonces puedes colocar carcinoma escamoso, carcinoma broncogénico y adenocarcinoma, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? El que no está relacionado al tabaco es la adenocarcinoma. También es importante conocer la ubicación a nivel iliar o central. Y vemos aquí, ¿no? Se ve anidado, con tractos fibrosos. A mayor aumento vamos a poder ver mejor las características. Y pues el carcinoma de células grandes van a ser más deformes, por decirlo así, ¿no? Que incluso pueden presentar células gigantes, ¿no? Y pues existen diferentes variantes, ¿no? De células claras, fosocelular. El bronquiolo alveolar va a ser uno de los menos frecuentes, cuya localización va a ser periférica, y pues puede estar asociado con otros factores, como por ejemplo procesos infecciosos. Vamos a ver qué más hay. Aquí, por ejemplo, claramente se ve, ¿no?, el segmento de un lóbulo y aquí la presencia de tumor, ¿no? Aquí pues ya la presencia de la variante estelepídica, ¿no? Por lo que nosotros le vamos a dar la calificación de bronquiolo alveolar. Habíamos dicho la presencia de las diferentes enfermedades o entidades o síndromes paraneoplásicos asociados, ¿no? ¿Dónde está el cursor? No de acuerdo a la afectación de la hormona que produzca, pues. En realidad son diferentes, son distintos. Habíamos mencionado también la presencia de la tipificación de carcinomas neuroendocrinos. Y definitivamente van a haber otros tipos de tumores, pero se han mencionado los más frecuentes, ¿no? Van a haber, por ejemplo, el tipo adenoquístico, mucoepidermoide, incluso tumores de distinto origen, ¿no? Puede ser un origen mesenquimal, un origen vascular, un origen de tejido adiposo, ¿no? Diferentes variantes que también podrían presentarse, pero definitivamente en menor frecuencia. Hemos mencionado también las metástasis pulmonares. Hemos mencionado que lo más frecuente es que un carcinoma metastatice el pulmón, ¿no es cierto? Ya sea intestinal principalmente, ¿no? Pues también puede darse la presencia de otro tipo histológico como el sarcoma. Es menos frecuente, sí, pero también puede darse. ¿No? Múltiples nodulaciones, igual aquí. Igual aquí. Esa es la diferencia entre primario y metastásico, ¿no? El primario principalmente es una sola nodulación y el metastásico más bien son múltiples nodulaciones. ¿Qué más? A ver. Aquí, ¿dónde están? Aquí, mira, son nodulaciones pequeñitas. Engañoso, porque pareciera que no, pero esas son. Y aquí encontramos la embolia vascular con la presencia de este tumor. Esto igual, la imagen se ve un poquito borrosa. Tiene que decir igual. Y habíamos mencionado dentro de las tumoraciones que afectan la pleura, pues al mesotelioma maligno. Esos son cortes en las que se ve claramente la afectación y el patrón arquitectural de esta tumoración, ¿no? Esto, por ejemplo, sería la citología de este mesotelioma, ¿no? Otra entidad que también es considerada como una lesión a nivel pulmonar vendría a ser el amartoma pulmonar. No vamos a ver que en realidad hay presencia de tejido que no es común en ese órgano presente, ¿no? Es una lesión benigna en realidad. Es una lesión benigna. Bien. Los temas son amplios, definitivamente son amplios. Se ha tratado de dar lo más resumido posible. Y básicamente la clase se ha estructurado en cuanto a infecciones. Primero, bueno, hipertensión pulmonar, infecciones y tumores. Básicamente esos son los tres temas que se ha tratado ahora, ¿no? Entonces es importante que revisen su libro del Robbins para
determinar es los ¿no? principales que deben de conocer, ¿no? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta o algo de repente que quieran hacer algún hincapié a algo de repente. O desean que se repita algún tema, no sé. ¿Están ahí? Sí, doctora, sí ha estado claro. Ya, entonces, ya saben, el libro referencial va a ser el Robbins, así que a leer el Robbins en cuanto a estos temas, ¿no? Está bien explicadito, como les decía también, hay que reconocer qué es lo característico y qué es lo que diferencia con otra patología, ¿no? Básicamente eso para poder dar un buen examen, ¿no? Bien, entonces en la parte de la práctica vamos a complementar con algunas gráficas. Igual acá he mostrado una que otra imagen que les va a ser familiar cuando llevemos el segmento de la práctica. Voy a ver si es que hay algún material agregado en el campo. Lo podemos revisar. A ver, déjenme chequear. Primera parte, segunda parte. ¿Qué será? Vamos a ver este. Primera parte, segunda parte, no sé qué será esto, pero vamos a abrirlo. Ya está descargando. Pues no se ordena, ¿no? Está bien desordenado en cuanto al área de patología. Está todo en uno solo. Entonces, como buenos peruanos, y también lo que es importante que conozcamos es acerca de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Es una enfermedad netamente de los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, definitivamente eso va a ser un tema de discusión en todas partes. A ver. Estamos esperando a que se descarguen las clases para poder abrirlas y discutir que se presenten en las diapositivas descargando, que aparecen en el campus.